Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, compartiéndoles un tema más de los que Básico, buen día, de los que Básico ha preparado para ustedes en las diversas materias que maneja, no solo en materia de certificación en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, sino también ahora con la verificación de la prevención de los riesgos psicosociales. En esta ocasión, bueno, pues antes de iniciar la charla, nada más recordarles que vamos a estar llevando a cabo un conversatorio que hemos preparado para ustedes y entonces no lo quiero dejar hasta el final, sino que si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, para que ustedes conozcan un poquito de lo que vamos a estar trabajando. Esta es una aproximación, pues, a un tema más profundo, más amplio que se estará viendo próximamente. Siguiente, por favor. Me parece que se trabó un poquito la presentación. Yo creo que hay que dejar de proyectarla y nuevamente volver a proyectar, por favor, para quien me está ayudando de aquel lado. Bueno, pues nada más les comentaba, decirles que, bueno, pues van a venir toda esta serie de charlas, recordarles que, pues para ustedes que nos siguen y que nos hacen favor de darnos su tiempo, de brindarnos su tiempo a esta hora, pues recordarles que tienen un 50% de descuento en las charlas que estaremos, en los eventos de capacitación que estaremos llevando a cabo. Si la pudieran hacer, exacto, tenemos el encuentro y diálogo, factores psicosociales en el trabajo. Ustedes ya pudieron escuchar a la licenciada María Silva en esta ocasión. Va a estar con nosotros el doctor Sergio Lara, quien también es un especialista en la materia. Y bueno, ya tendrán la oportunidad también de conocer a la ingeniera Claudia de la Cruz. Nada más comentarles quién es el doctor Sergio Lara. Él es egresado, él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialidad en medicina del trabajo y tiene experiencia en administración y prevención de riesgos. Comentarles también que es agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también se desempeña como consultor independiente en estas materias. Pues antes de cederle los micrófonos y agradecerle al doctor Sergio Lara por estar aquí con nosotros en esta comunidad Básico, reiterarles que sus preguntas las estaremos atendiendo a lo largo de esta charla y dejaremos al final que el doctor responda para no interrumpir la secuencia de su ponencia, ¿de acuerdo? Pues, doctor, muchas gracias, bienvenido nuevamente, si abre su micrófono para que lo podamos escuchar, y bienvenido nuevamente. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, hola, buenos días. Sí. Ok. Sí. Bueno, permítanme un segundo. Aquí estamos. Aquí estamos. Ok, gracias a todas y a todos por estar en esta charla. ¿Cómo detectar los riesgos psicosociales en el personal que labora en tu centro de trabajo? Pues primero tenemos que hablar de cuándo se publicó esta norma oficial mexicana, que fue el 23 de octubre del 2018. Son varias etapas de cumplimiento, pero el objetivo principal de esta norma 35 es establecer los elementos para identificar,
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Es importante también señalar que el campo de aplicación de la norma 35 rige en todo el territorio nacional. Pero vámonos a la cuestión, al objetivo, un entorno organizacional favorable. ¿Qué significa entorno organizacional favorable? ¿O por qué se está utilizando ya esta norma desde hace 2 años? La norma 35 es de cumplimiento obligatorio. Y quiero decirles que el esquema de cumplimiento normativo por parte de la STPS tiene como objetivo primordial, a través de todas sus normas oficiales, que los ambientes laborales sean lugares seguros de trabajo. Eso es lo primordial para la Secretaría del Trabajo y por eso es una de las mayores implicaciones de la norma 35. Pero algo que nos ha llamado mucho la atención desde que era proyecto y todo esto, solamente hay que puntualizar que dentro de las obligaciones de los patrones hay 36 normas oficiales mexicanas. La norma 35 no es la única, pero obviamente pues el cumplimiento normativo va a ser de acuerdo a las normas que apliquen a cada centro de trabajo. Y como yo les decía, llevamos ya un tiempo con esta capacitación de la norma 35. Yo quisiera hacer una serie de preguntas a todos nuestros integrantes en esta charla. Todos los que estamos inmersos en la seguridad de salud en el trabajo y en las organizaciones, ¿cumplimos con la norma 19? Comisiones de seguridad y higiene en el trabajo. ¿Cumplimos con la norma 18? Sistema globalmente armonizado. Otra pregunta, y que por eso es una de las razones de estar haciendo todos estos eventos de capacitación. Así como quisiera que todos hubieran respondido positivamente a la norma 19, la otra pregunta, ¿cumplimos con la norma 30 STPS, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo? Son preguntas muy interesantes. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando nosotros damos los eventos de capacitación de la norma 35, nos hemos encontrado que no se cumple con una norma básica que es la 19, que son las comisiones de seguridad y higiene del trabajo. Yo les puedo decir que respecto a la norma 30, más del 80% de las empresas en nuestro país no la tienen implementada y estamos hablando de una norma que ya tiene más de 12, 13 años de vigencia. Otra pregunta que va muy, muy relacionada con la norma 30. Cumplimos con la norma 036/1 STPS, factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Esas son cuestiones muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque de repente cuando hablamos de norma 35, factores psicosociales, pero cuando ya te metes a analizar toda la información que tienen las organizaciones, pues resulta que no solamente no cumplen con la 19, no cumplen con la 30, y resulta que entonces, ¿cómo vamos a empezar a detectar los factores psicosociales si no cumplimos con estas normas que son básicas para el cumplimiento normativo? Pero a ver, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón de la norma 35? Aquí tengo unos datos muy, muy críticos, muy duros, que son la fuente, la está referida en la diapositiva en la parte de abajo. Es una investigación sobre síndrome de Burnout por parte de la Facultad de Psicología y Medicina de la UNAM del año anterior, donde nos dicen que en México el 85% de las organizaciones son tóxicas. No cuentan con las condiciones adecuadas para el desempeño de sus trabajadores, no cuidan a su talento humano, favorecen diferentes trastornos como el estrés, el síndrome de Burnout y el acoso laboral. 62% del personal refiere haber sufrido acoso laboral por parte de sus jefes o jefas. El 75% de las y los mexicanos reporta altos niveles de estrés laboral. Aquí está la razón de por qué la Secretaría del Trabajo tuvo que implementar una norma 35 que vaya enfocada, y si recordamos el objetivo de la diapositiva inicial, ambientes laborales favorables. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos viendo y lamentablemente estas situaciones que ustedes están viendo en su diapositiva
pues yo inclusive hasta podría decir que es más de ese 85%. Pasamos a la siguiente. Esta norma 35 ha tenido tantas connotaciones, muchísimas connotaciones que ustedes en su pantalla están viendo. Ya inclusive la norma 35 ameritó un programa especial en el canal 11. Se los recomiendo, lo pueden bajar de las plataformas. El programa se llama Espiral y se proyectó el 30 de enero de este año. El programa se llamó Cultura Laboral y Riesgos Psicosociales en México. Primera norma oficial mexicana STPS que se presenta en un programa. Se lo recomiendo muchísimo porque el enfoque que le dieron en esa presentación es el enfoque que todos deberíamos de darles. En ese programa apareció un especialista en medicina del trabajo, apareció una abogada, apareció una especialista en felicidad laboral y apareció un especialista en liderazgo. Ese es el enfoque que se le debe dar a la norma 35. La norma 35 no es responsabilidad de un área en específico de las empresas. La norma 35 es una responsabilidad absolutamente de todos. Esto la hace diferente a muchísimas otras normas de la Secretaría del Trabajo. Entonces, yo los invito a que descarguen ese programa y de verdad va a dejarles muchísima enseñanza respecto a cómo empezar a abordar esta norma 35 y cómo empezar a detectar los factores psicosociales en los ambientes laborales. ¿Cuál es el alcance de la norma 35 STPS? Del objetivo se desprenden dos aspectos. El primero de ellos, el entorno organizacional favorable. Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores. Y vuelvo a abrir las preguntas. ¿Generamos ese sentido de pertenencia en los trabajadores? Un dato súper relevante también de la Facultad de Psicología de la UNAM es el hecho de que ya los tiempos de permanencia de los trabajadores en las organizaciones son tiempos ya muy cortos, 3, 6 meses, y la gente se va. Pero habría que ver por qué la gente se está yendo. ¿Cómo puedes generar un sentido de pertenencia si la gente se va en 3, 6 meses? Habría que indagar muchísimo por qué ese alto nivel de rotación que tenemos en las organizaciones en nuestro país. La formación adecuada para la adecuada realización de las tareas encomendadas. La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. Tenemos actualizados nuestros perfiles de puesto. Tenemos actualizadas nuestras descripciones de puesto. La participación proactiva y comunicación entre trabajadores. Aquí se abre otra área de oportunidad tremenda para la norma 35. Comunicación. ¿Nos comunicamos adecuadamente con los trabajadores? La distribución adecuada de cargas de trabajo. La evaluación y el reconocimiento del desempeño. Y yo, obviamente, aquí abro otro paréntesis. ¿Reconocemos a los trabajadores? ¿Los evaluamos? Hace unos días estábamos comentando que nos ha llamado mucho la atención que inclusive los cursos de inducción en muchísimas empresas, en muchísimas pequeñas, medianas, grandes empresas, los cursos de inducción están durando 30 minutos. Es algo que de verdad tiene que llamarnos la atención de qué debemos hacer para empezar a modificar esto. Eso es a lo que se refiere la norma y su alcance, tener entornos organizacionales favorables. Y aquí ahora vámonos directo al tema, cómo detectar los factores psicosociales en el personal. La primera pregunta, ¿cuántos de los factores psicosociales tenemos en nuestra organización? Aquí los tienen aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del sueño, del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Pero vean lo importante, por eso tenemos que enfocarnos en la organización, no en los trabajadores. Ese es un punto medular de la norma 35. Tenemos que enfocarnos en la organización. Lo voy a leer nuevamente. Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. El tipo de jornada de trabajo. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. El tipo de jornada de trabajo. Anteriormente nosotros conocíamos los horarios de trabajo, un turno matutino, un turno vespertino,
un turno nocturno, o eran jornadas generalmente de 8 horas. ¿Qué está pasando en el mercado laboral actualmente? Que esos turnos que nosotros conocíamos, pues prácticamente ya no existen en muchos lados. Prácticamente los turnos de trabajo ya son de 12 horas, 12 por 12, en muchísimas organizaciones. Jornadas de trabajo de 12 por 12. Y jornadas de trabajo, la Ley Federal del Trabajo te dice muy claramente que la jornada no puede sobrepasar de 48 horas a la semana. Pues puedo decirles que muchas organizaciones sobrepasan, pero con muchísimo, esas 48 horas que te exige la Ley Federal del Trabajo. Y otro punto también muy importante en esta norma 35, la exposición a acontecimientos traumáticos severos. Aquí sí es bien importante no solamente enfocarnos en la cuestión Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí también lo importante es que esta norma 35, su alcance también tiene que ver mucho con la cuestión accidentes y riesgos de trabajo. Aquí se abre un abanico de muchísimas posibilidades en el sentido de cómo se entiende para la Secretaría del Trabajo un acontecimiento traumático severo y cómo lo maneja también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es algo bien importante que también pongámonos a discutir qué implica todo esto para las organizaciones. Una situación es el cumplimiento normativo STPS, pero otra, las implicaciones que tiene ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de ser considerados como accidentes o riesgos de trabajo. El siguiente punto, o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. La cuestión de la violencia laboral está disparadísima. Está disparadísima la cuestión de la violencia laboral. Es un capítulo que tenemos que trabajar muchísimo. Ejemplos hay muchos. No necesitamos irnos a ningún otro lado para compartir una cantidad de ejemplos tremendos sobre esta situación de la violencia laboral. Es uno de los motivos principales de esta norma 35, evitar los actos de violencia laboral. Y aquí, estos factores psicosociales que comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. Soy especialista en medicina del trabajo, mi campo, pues prácticamente la seguridad y higiene en el trabajo. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que las condiciones peligrosas e inseguras están a tope. Los accidentes de trabajo cada vez son más graves, cada vez dejan mayor incapacidad en los trabajadores. Y entonces, si ese factor psicosocial no lo tenemos controlado, pues obviamente lo demás se nos va a complicar muchísimo. Hemos visto accidentes de trabajo, sobre todo 2019 fue un año tremendo para la cuestión de los accidentes de trabajo debido a su gravedad. Y el otro problema fue que esos accidentes de trabajo muy graves fueron en personas muy jóvenes. Entonces también tenemos que ponernos a pensar en qué calidad de vida va a tener un trabajador de 18 o 19 años con una amputación o con accidentes, con lesiones mucho más severas. El siguiente punto de los factores psicosociales, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador. Y aquí viene de nuevo, estamos cumpliendo con la norma 36 de ergonomía. Es una de las áreas de oportunidad más grandes que se tienen para el cumplimiento normativo. Tenemos nuestros estudios ergonómicos en nuestras organizaciones actualizados. Otro punto, la falta de control sobre el trabajo. ¿A qué se refiere esto? Hacemos partícipes a los trabajadores de los métodos que se manejan en las empresas, o el trabajador tiene que cumplir solamente. Hace rato mencionaba el punto de las jornadas laborales, y aquí lo hablo, las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. Reitero, la Ley Federal del Trabajo dice que deben ser 48 horas por semana. Pues les puedo decir que lamentablemente hemos encontrado organizaciones en donde el trabajador labora 60 horas a la semana o más. Y uno de los puntos más críticos que sí va y está verificando la Secretaría del Trabajo, la rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso. Hay una situación aquí muy, muy importante. La rotación de turnos, obviamente, no se puede evitar en muchas organizaciones,
pero finalmente también tenemos que buscar la óptima rotación de turnos. Es muy característico los procesos en muchas organizaciones en el Estado de México, donde la rotación de turnos es una manera tan, pues yo podría inclusive decirles generadora de un desorden tremendo, porque resulta que a los trabajadores los siguen rotando por semana, una semana en la mañana, una semana en la tarde, una semana en la noche, y una cuarta semana que le llaman de cubreturnos. Imagínense todo el impacto que va a tener esta situación de cambios de turnos en el ciclo sueño-vigilia del trabajador. De verdad, es una de las áreas de oportunidad más grandes que tenemos para empezar a controlar estos factores psicosociales. Y seguramente ustedes ya revisaron, ya leyeron la norma 35 y se van a percatar que el punto principal desde un enfoque administrativo para el cumplimiento de la norma es el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Ejemplos hay muchísimos. La cuestión es que nos topamos con muchísimos liderazgos negativos y eso te va a generar unos ambientes laborales muy, muy tóxicos. Si recuerdan una de las diapositivas anteriores decía que el 85% de los centros laborales son tóxicos. Pues aquí entendemos por qué ese 85% cuando tenemos liderazgos negativos, cuando tenemos relaciones negativas en el trabajo y eso te genera una violencia laboral muy severa. Entonces, estos son los factores psicosociales que comprenden la norma 35. Factores de riesgo psicosocial y los elementos del entorno organizacional favorable. Derivan de la naturaleza del puesto, es decir, de las condiciones en que se realizan las actividades, por lo que el análisis de estos elementos implica una evaluación de las condiciones en las que los trabajadores desarrollan estas funciones. Insisto, la norma 35 lo que va a diagnosticar es a la organización, no a los trabajadores. Ojo con eso. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, así como la evaluación del entorno organizacional, no contemplan una evaluación psicológica de los trabajadores, lo que debe de quedar muy claro. No contemplan una evaluación psicológica de los trabajadores. La STPS lo que va a diagnosticar es cómo están las condiciones laborales de la organización. Y algo muy importante que nos hemos percatado ya a través de algunos años que hemos estado trabajando con esto. ¿A quién le aplica la norma 35? Las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Y existen 3 categorías. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores, y centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Por lo que en primer término, el centro de trabajo debe determinar en qué categoría se encuentra para cumplir con las disposiciones que le correspondan. Esto es vital, que cada empresa se ubique de acuerdo, porque de acuerdo al número de trabajadores son los puntos o los numerales que va a cumplir de la norma 35. No es igual para todos, no es igual el cumplimiento de ciertos numerales, es de acuerdo al número de trabajadores que estén en tu organización. Y aquí tenemos una definición de la OIT que obviamente es muy, muy completa, muchísimo, muy completa, donde nos dice qué son los factores psicosociales en el trabajo. Consisten en la integración en el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por un lado, y por otra parte, las capacidades del trabajador. Otra vez regreso a la cuestión de ergonomía. Las capacidades del trabajador, sus necesidades y algo muy importante, su cultura y situación personal fuera del trabajo. Todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud y rendimiento y satisfacción en el trabajo. Es una definición completísima que les va a quedar mucho más claro con este esquema. Aquí los tienen. Los factores psicosociales en el trabajo. Derivan de interacciones, medio ambiente de trabajo, satisfacción en el trabajo, condiciones de la organización. Pero la norma 35 lo que tiene que hacer muchísimo es indagar
lo que está sucediendo del lado derecho de la diapositiva. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿conocemos las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador? ¿Conocemos sus costumbres y cultura? ¿Conocemos sus condiciones personales fuera del trabajo? Cuando regresamos al esquema que está en medio, costumbres y cultura, yo les pregunto, ¿sabemos todos o estamos enterados todos qué desayuna un trabajador antes de llegar a su centro de trabajo? ¿Sabemos cuánto tiempo utilizó para llegar a su centro de trabajo? ¿De verdad? Se van a llevar una tremenda sorpresa cuando se pongan a indagar esto. Y no estoy hablando Ciudad de México, Estado de México, estoy hablando lugares como Mérida, Tijuana. O sea, el sitio que ustedes me digan, se van a sorprender que hay trabajadores que inclusive hacen 2 o 3 horas en llegar a su centro de trabajo. Y 2 o 3 horas en regresar a su domicilio. Se van a sorprender que por una situación que todos conocemos, una situación económica muy fuerte, muchísimos trabajadores no consumen absolutamente nada antes de entrar a su centro de trabajo. Entonces, por eso es que debemos enfocarnos mucho en todos estos elementos que están del lado derecho de la diapositiva. Y vuelvo a preguntar, ¿conocemos las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador? ¿Conocemos las condiciones personales fuera del trabajo? Y así como ustedes lo están observando, las flechitas van de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque lo dice la definición de la OIT, están interactuando todos esos elementos. Esta interacción es la norma 35. ¿Por qué? En la parte de abajo dice, todos estos factores que pueden influir y repercutir en el rendimiento en el trabajo, en la satisfacción en el trabajo y finalmente en la salud. Y ese balón cae directamente en mi cancha. O sea, hablamos de salud. Sí, ese es el objetivo, la salud. Pero yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué lugar ocupa nuestro país en obesidad? ¿Qué lugar ocupa nuestro país en casos de diabetes mellitus? ¿Qué lugar ocupa nuestro país en casos de hipertensión arterial? Pero finalmente lo que tenemos que enfocarnos es la salud. Sí, pero si no conocemos todos los elementos que están del lado derecho de la diapositiva, difícilmente vamos a estar hablando de cuestiones de salud. Capacidades, necesidades, expectativas del trabajador. Regreso a algo que mencioné hace unos minutos. ¿Por qué se está yendo la gente a los 3, a los 2 meses, al mes de que ingresó? Conocemos todos bien ese dato. La permanencia de un trabajador promedio estamos hablando ya de 6 meses y de 6 meses para abajo. Entonces, aquí es algo bien importante. Por eso la norma te habla de entornos organizacionales favorables. O sea, conocemos las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador, lo promovemos, le damos los elementos de capacitación para que ese trabajador se desarrolle. Es una situación muy crítica. Capacitación. De verdad, cuando se metan al proceso de capacitación, tienen que tener elementos trazables, elementos medibles, porque finalmente es uno de los procesos que se ha descuidado muchísimo en las organizaciones. La capacitación se ha descuidado muchísimo. No sé, quizá también sea una de las razones por las cuales un trabajador deje de una compañía, pero todos tenemos muchos elementos para empezar a analizar todo esto. Y nos vamos al lado izquierdo. Si el medio ambiente de trabajo es inseguro, si el medio de trabajo es insalubre, pues no creo que vaya a haber satisfacción en el trabajo. ¿Cuáles son las condiciones de la organización? Y entonces nos vamos hacia la parte de abajo y cuál va a ser el rendimiento del trabajo si tenemos del lado derecho muchas cosas negativas.
No me deja avanzar, permítame. Aquí está. Cuando hablamos de cargas de trabajo, vamos a desglosar uno por uno. Cargas de trabajo. Revisión y supervisión sobre la distribución de la carga de trabajo para que se realice de forma equitativa, considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación. Aquí se abre todo un tema. Se abre todo un tema porque cuando nosotros pedimos esa información a las organizaciones respecto a la capacitación, resulta que pues las capacitaciones no eran ni para las áreas, ni los trabajadores, y cuando tú pides documentos comprobables de todo esto, resulta que tampoco se tienen. Aquí se los puedo decir de manera muy concreta, tenemos que tener las pruebas, las evidencias de que la capacitación está siendo impartida por organizaciones, por profesionistas que tengan los elementos y que cuenten con los documentos, que comprueben que están expidiendo documentos totalmente verificables y confiables. Entonces, ahí hay un área de oportunidad grandísima. Cuando hablamos de cargas de trabajo, también tenemos que ver las actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados. Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. Este también es uno de los puntos más críticos que le tienes que demostrar a la Secretaría del Trabajo. Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. Y resulta que también muchísimas organizaciones no cuentan ni con los instructivos ni los procedimientos para que demuestres que estás cumpliendo con este punto. Control sobre el trabajo. Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización en el trabajo, para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y productividad, siempre y cuando el proceso productivo lo permita. Cuenten con la experiencia y, de nuevo, capacitación para ello. Insisto, uno de los puntos críticos del cumplimiento de la norma 35 son los procesos de capacitación. Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre el trabajo para impulsar que estos desarrollen nuevas competencias o habilidades. Tomen en cuenta mucho esto, competencias o habilidades. Y aquí voy a detenerme un momento. Yo también quisiera hacerles una pregunta hablando de este punto. ¿Qué implica un puesto o un nombramiento de ayudante general? De verdad, se van a llevar muchas sorpresas cuando encuentren y cuando se pongan a ver qué implica el puesto ayudante general. Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora a efecto de solucionar los problemas en el lugar de trabajo y determinar las soluciones. Esto es mejora continua. Esto es mejora continua. Y resulta que, pues es uno de los puntos que menos se cumplen. Demuéstrale a la Secretaría del Trabajo que estás llevando a cabo todo esto para tener control sobre el trabajo. Y entonces, cuando hablas de control sobre el trabajo, tienes que hablar de liderazgo, pero liderazgo positivo, no negativo. Y aquí viene el punto. Reitero, si analizamos muy en frío la norma 35, el 80% de la carga de la norma es sobre liderazgo y relaciones en el trabajo. Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo y determinación de prioridades en el trabajo. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre trabajadores. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes, supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Aquí viene otra gran área de oportunidad. ¿Cómo vamos a desarrollar esa capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores? Está muy claro el asunto. Directivos, gerentes y supervisores. ¿Y qué sucede? Y que hemos visto que de repente se ponen a darle capacitación solamente
a los trabajadores. Y cuando tú pides evidencia de qué capacitación diste a supervisores, gerentes y directivos, no encuentras evidencia. Muchas organizaciones cumplen con el apoyo social. Lo que les hemos sugerido es que solamente lo documenten. Muchas organizaciones sí cumplen con el parámetro apoyo social. Establecer reuniones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para obtener un apoyo mutuo en unos con otros. Realizar reuniones periódicas de seguimientos a la actividad para el apoyo social. Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias en los trabajadores. Este punto que acabo de ver, es liderazgo. Y el punto más crítico de todo esto, la violencia laboral. Difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y supervisores. Informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral y su respectiva capacitación. Como pueden notarlo, los procesos de capacitación están muy involucrados con la norma 35. Muchísimo. ¿Por qué? Porque se tiene que capacitar en cada uno de los puntos, en cada uno de los numerales que les corresponda cumplir, de acuerdo al número de trabajadores que tengan en su centro de trabajo. Pero la capacitación es medular para todo esto. Material hay muchísimo, pero la cuestión es cómo vas a bajar toda esta información con tus colaboradores, cómo vas a dar cumplimiento a cada uno de los numerales, cómo vas a implementar si decides utilizar las guías de referencia de la norma. Eso es capacitación. Entonces, acabamos de ver cada uno de los puntos, pero voy a permitir regresarme. El más crítico es este, liderazgo y relaciones en el trabajo. Si tú tienes liderazgos negativos, seguramente vas a tener violencia laboral. Si tú tienes liderazgos negativos, seguramente vas a tener una alta rotación de personal. Si tú tienes liderazgos negativos, seguramente tus procesos van a tener una serie de fallas y eso te va a llevar finalmente a pérdidas. Entonces, por eso insistimos mucho que uno de los puntos medulares es la cuestión de liderazgo y relaciones en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? De acuerdo a ya como nos hayamos clasificado, si tenemos menos de 15 trabajadores, de 15 a 50 y así, de acuerdo a las categorías. Pues simple y sencillamente podemos aplicar medidas de prevención y control. Aquellas acciones que se adoptan para prevenir y o mitigar a los factores de riesgo psicosocial y en su caso para eliminar las prácticas opuestas al entorno del ser favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darle seguimiento. Si su organización le demuestra a la Secretaría del Trabajo que está aplicando medidas de prevención y control, no hay ningún problema. Quiero enfatizar mucho todas las normas de Secretaría del Trabajo, absolutamente todas las normas de Secretaría del Trabajo no son para imponer multas. Lo que busca la Secretaría del Trabajo es que los ambientes de los lugares de trabajo sean seguros. Eso es lo que busca toda la normatividad de Secretaría del Trabajo. Y de repente con esto de la norma 35 nos hemos encontrado de repente donde dicen, es que si no cumples con la norma 35, aquí tengo el dato, permítame, si no cumples con la norma 35 va a haber multas de 550,000. Dices, perdón, ¿y de dónde sacaron eso? Es más, hay otra que dice, si no cumples con la norma 35, va a haber una multa de 1,250,000. Y la más reciente, este es del mes anterior, dice que si no cumples con la norma 35, puedes multarte con 16 millones de pesos. Es una locura, o sea, una multa de esas pues va a implicar que el centro de trabajo cierre. No, se lo reitero, lo que busca la Secretaría del Trabajo es que los lugares de trabajo sean lugares seguros. La Secretaría del Trabajo no está buscando multar a ninguna organización. Si tú le demuestras, si tú tienes una inspección por parte de Secretaría del Trabajo para verificar la norma 35, tú le demuestras como organización que estás tomando las medidas de prevención y acciones de control
Con eso estás dando cumplimiento a la normatividad. Seguramente te van a pedir algunas otras medidas, pero en ningún momento hay una situación de multas y por cantidades tan exageradas como les acabo de decir. Ese no es el objetivo de la norma y de ninguna otra norma. El objetivo es que se haga un cumplimiento cabal de las disposiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Y finalmente, también tenemos que hablar de esto. Ya sea que tu empresa sea de hasta 15, hasta 50 o más de 50 trabajadores, lo que sí ya debes de tener bien implementado y bien difundido desde octubre del año pasado es la política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué es la política de prevención de riesgos psicosociales? La declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno y decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Este punto, sí, ya todas las organizaciones deben de tenerlo ya establecido, debes de demostrarle a la Secretaría del Trabajo que ya lo difundiste, debes de demostrarle a la Secretaría del Trabajo que difundiste toda esta información, folletos, carteles, pero en la política sí ya debes de tenerla perfectamente definida para tu organización y es uno de los puntos que sí están inspeccionando desde octubre del año pasado. Demuéstrame que tienes elaborada tu política. Entonces aquí sí, si aún no la tienen que enfocarse a elaborarla. La misma norma te da un ejemplo, pueden también, hay que aprovechar todo lo que esté en la norma a nuestro favor. La norma te está dando un ejemplo de cómo debes elaborar una política, pues aprovechémosla. Y si no, pues tienen que reunirse con sus grupos naturales de trabajo para desarrollar esa política. Pero sí, se lo reitero, es uno de los puntos que ya deben de estar perfectamente definidos, independientemente del número de trabajadores que tengan en su organización. La política debe estar ya establecida. Otro de los puntos, aprovechando esta situación, otro de los puntos que ya deben de tener a partir de octubre del año pasado son la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a eventos traumáticos severos. Es otro de los puntos, independientemente del número de trabajadores. Es la guía de referencia 1, está en la norma y hay más material para esto. Pero sí, son los dos puntos que deben de tener, la política y la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a eventos traumáticos severos. Y quiero ya casi finalizar con esta lámina que nos dice mucho cómo se ha estado distorsionando o cómo se ha estado trabajando el proceso de capacitación. Esta diapositiva de verdad tiene una cantidad de años, pero sigue siendo muy, muy útil para lo que estamos hablando. De repente las organizaciones pues ponen así, inclusive con tableros electrónicos donde dice curso de capacitación laboral, donde te habla de optimización de recursos humanos y materiales, donde te habla de optimización del tiempo, donde te habla de optimización del espacio. Pero, ¿qué vemos? Pues vemos que eso que está en el curso de capacitación laboral, pues no se cumple. Un trabajador con cargas excesivas, el trabajador que es más corpulento sí trae casco, pero tampoco está haciendo bien la carga. Tienen una herramienta ahí junto a ellos, obviamente no la utilizan, pero algo que hemos visto en muchísimos centros de trabajo, ese enfoque que se le da a la capacitación, y resulta que si ustedes observan más detenidamente la lámina, resulta que esa actividad que están haciendo está prohibida. Es algo que llama mucho la atención y que vemos en muchísimos centros de trabajo, o sea, donde te dicen, es que estos estándares son así, y resulta que cuando te metes a los procesos productivos, nadie respeta los estándares, nadie respeta las condiciones de seguridad. Por eso quise utilizar esta diapositiva, porque nos habla mucho de cuánto nos falta hacer, no solamente en norma 35,
¿Cuánto nos falta hacer en el proceso de capacitación? Aprovecho también para decirles que muchos de los eventos de capacitación que ustedes desarrollen en sus organizaciones tienen que ser respaldadas por constancias de habilidades laborales de DC3. Tienen también que verificar que a quienes estén contratando para procesos de capacitación expiran DC3. También tienen que verificar eso porque si no también puede haber algo de incumplimiento en ese sentido. Entonces, esta diapositiva la quiero dejar en esa línea de estamos haciendo bien las cosas. Esta diapositiva también abriría una interrogación. ¿No será este el motivo de tantos accidentes de trabajo en las empresas? Se los dejo como reflexión, porque es algo muy serio, muy crítico, y como se los dije casi al inicio, nuestros procesos de capacitación son trazables, nuestros procesos de capacitación realmente están respaldados, o los estamos dejando de hacer. Quiero retomar lo que yo les dije hace un momento, de verdad, pues es una tremenda sorpresa en el sentido de que de repente tú pides documentos de la capacitación de nuevo ingreso y sí, efectivamente, no, pues son 30 minutos y ya, o sea, no sé qué puedas darle de inducción a un trabajador con 30 minutos, pero bueno, es un área de oportunidad. Entonces, les dejo mucho esta diapositiva porque eso es lo que está pasando cuando no debería, cuando de repente te encuentras que muchas organizaciones tienen sistemas ISO, pero en la realidad te encuentras con muchas cosas de estas. Entonces, quiero finalizar la charla con la siguiente diapositiva. Quiero decirles y cuestionar y preguntar. Finalmente, en el medio ambiente de trabajo estamos llenos de paradigmas, llenos de paradigmas. Y resulta que de repente pues, te encuentras con frases donde los perfiles que dice saber trabajar bajo presión. Otro paradigma, tolerancia a la frustración. De verdad me encantaría que en la retroalimentación me dijeran qué significa eso. Trabajar bajo presión, tolerancia a la frustración. Otro paradigma también que hemos encontrado en todo esto, requerimos colaboradores 24/7. 24/7, se los dejo como inquietud y por eso decidimos utilizar esta última diapositiva, que así lo dice. Y si en vez de trabajar bajo presión, decidimos trabajar bajo pasión. Si el trabajador se siente respaldado, si el trabajador se siente seguro, si el trabajador se siente reconocido, si el trabajador se siente promovido, créanme que van a tener colaboradores que permanezcan en sus centros de trabajo. De lo contrario, pues vamos a seguir hablando de estos factores psicosociales que realmente están teniendo un impacto muy fuerte, pero que finalmente hay áreas de oportunidad y esas áreas de oportunidad, todos los profesionistas, todos los que estamos inmersos en estos procesos, podemos aportar muchísimo, pero muchísimo, para tener ambientes seguros de trabajo, para tener cero accidentabilidad, la cual sí es posible. Entonces, esa es la propuesta, esa es la invitación, y lo reitero, ¿cómo identificar a trabajadores que tengan factores de riesgo? Lo primero que tenemos que hacer como organización es, de los factores que hablamos, cuántos tenemos en la organización y cómo los hemos identificado y cómo los hemos analizado y cómo los vamos a trabajar. Esos son los factores psicosociales. Muchísimas gracias.